esta mañana vamos a estar meditando en lo que podríamos llamarle un día en la vida de Jesús. Un día en la vida de Jesús, en su ministerio, aquí en la tierra. Y los voy a invitar que abran sus Biblias en Mateo, capítulo 12, donde se narran una serie de acontecimientos que tuvieron lugar en un día de reposo, un día de camino a la sinagoga, un día de camino al lugar de reunión. Y allí las personas que se reunían estudiaban los libros de Moisés, estudiaban los libros proféticos, pero no estaban con una expectativa de que tuviese un cumplimiento alguna de aquellas palabras en las que estaban meditando. Es decir, era costumbre congregarse, asistir a la sinagoga en el día sábado. Sin embargo, no estaban ellos con la expectativa de recibir algo. Y hermano, esa es una gran lección en primera instancia para nuestras propias vidas, porque como yo decía hoy en oración, ya que hoy nos ocupa la celebración de la Cena del Señor, y la Cena del Señor, más allá de las propiedades terapéuticas beneficiosas para nuestro cuerpo que tiene, si participamos de la Cena del Señor en fe, porque Él llevó nuestras dolencias y llevó nuestras enfermedades y cargó también con nuestro pecado allí en la cruz del Calvario. Y cuando creemos en estas cosas, sabemos de que Jesús tiene poder para estar obrando y sanando nuestros cuerpos. Pero, como enseña el apóstol Pablo cuando hace la institución de la Cena del Señor, les dice, bueno, les voy a compartir lo mismo que yo recibí del Señor, y comienza la noche en que fue entregado y hace toda la narrativa que usted ya conoce, allí en Primera de Corintios, de cómo fue instituida esta Cena del Señor. Pero el apóstol Pablo aclara, porque los discípulos participaron de aquella cena, y a pesar de que Jesús le dijo cuánto he deseado comer esta Pascua, porque la Cena del Señor coincidió con la celebración de la Pascua, cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes, no volveré a participar del fruto de la vida hasta que venga en mi reino. Y el apóstol Pablo nos aporta mayor detalle, cosa que los discípulos ignoraban, porque escuchaban las palabras pero no entendían por qué era tan importante aquella Pascua, si en el ministerio con Jesús por lo menos habían participado en otras 3 oportunidades de la Pascua todos juntos. ¿Por qué esta era más importante que las otras anteriores? Porque era la última y de una vez por todas sería develado un misterio, el misterio del Cordero de Dios, que si bien había sido señalado proféticamente, ahora podría realmente ocupar ese rol de verdadero Cordero de Dios, quitando el pecado de una vez y para siempre. Pero el apóstol Pablo, cuando instituye y enseña estas cosas, va más allá y nos dice que cuando participamos de la Cena del Señor, la muerte de Cristo anunciamos hasta que Él vuelva. Y hermano, esa muerte de Cristo, que como hemos aprendido, Él murió una vez y para siempre, y resucitó a vida eterna, y ya la muerte no tiene ningún poder sobre su propia vida. Dios le había dado potestad en el tercer día de que recobrara esa vida. Y hoy es lo que nosotros estamos anunciando cada vez que participamos de la Cena del Señor. Sabe que la primera celebración que
apuntaba a esto, ocurrió en la noche de la liberación del pueblo de Israel, que estaban prisioneros allá en Egipto y que tenían que comer el cordero y pintar los marcos de la puerta y comer el pan que aún no había leudado. Y ya Moisés le dice, cuando sus hijos pregunten acerca de esto, ustedes les dirá, esta es la Pascua de Dios, porque nos sacó con mano poderosa de Egipto, etcétera, etcétera. Es decir, desde que se instituyó la primer Pascua, el propósito de la celebración era testificar al que no sabía por qué se estaba haciendo eso. Y hermano, eso no ha perdido vigencia. Si aquellos que iniciaron celebrando aquella Pascua sin un entendimiento completo, sí podían ver de que Dios libraba, hacía diferencia entre el que era pueblo con el que no era pueblo, porque recuerde que el ángel de la muerte pasaría en aquella noche y vería la sangre y pasaría de alto, pasaría por alto, no entraría a ese lugar y no haría daño y no iba a perecer ni humanos ni bestias. Y esa era la liberación que Dios tenía y que ellos tenían que testificar. Ahora, hermano, cuando ellos hicieron estas cosas con una visión limitada, una visión que solamente le permitía ver ciertas cosas, porque ciertamente, hermano, como yo lo he hecho la comparativa, igual que cuando está oscuro, no vemos bien. Hoy de mañana veníamos en la ruta, temprano, cuando salimos a las 8 para acá, y había una neblina bárbara, uno veía 20, 30 metros para adelante. Así, hermano, ocurre también con respecto a los planes y a los propósitos de Dios. Uno no puede ver más que hasta donde Dios permite que se vea. Aquellos que participaron de aquella primer Pascua tenían una visión muy limitada, una visión que los transportaba a que un año después iban a estar conmemorando esa misma celebración y una vez que entraran a la tierra prometida iban a seguir conmemorando aquellas cosas y así siguieron año tras año haciendo esto y así encuentra Jesús a los discípulos participando de la cena del Señor. Pero a pesar del testimonio que había dado Juan el Bautista, el cual había visto descender sobre él el Espíritu Santo, sobre Jesús cuando fue bautizado y oyó la voz de Dios que dio testimonio, dice, este no es cualquiera, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y entonces Juan revela y dice, este es el Cordero de Dios. ¿Hasta dónde habían entendido los discípulos? Hasta por ahí nomás, como yo decía, cuando hay neblina vemos limitado, cuando es oscuro vemos limitado, porque ellos siguieron con la celebración del Cordero Pascual, sin entender que era necesario que Jesús ofrendara su vida, porque para eso había venido, hermano, para ponerse en nuestro lugar. La sentencia que nos correspondía a nosotros, Jesucristo vino y pagó el precio. Y estos hombres estaban allí reuniéndose cada día sábado, sin embargo, leían en la Escritura, pero no estaban con la expectativa de que la palabra de Dios se cumpliera en medio de ellos. De la misma manera que quizás nosotros hoy llegamos a este lugar de reunión y no estamos con la expectativa, estamos anunciando la muerte de Cristo hasta que Él venga. Y si fuera hoy el día, ¿estamos con esa expectativa o nos parece que siempre va a haber un mañana? Y por eso, hermano, es importante, teniendo la oportunidad, venir y ponernos a cuenta con Dios, saber de que somos una vez más, hermano, limpiados en su sangre, de que ese cuerpo fue quebrado por nosotros, hermano, y la sangre fue derramada en nuestro favor, hermano, y hoy podemos estar siendo revestidos de ese poder, hermano, y a su vez pudiéndole testificar a otro, como yo le decía, como los niños le iban a preguntar a los padres en un futuro, ¿qué es esta celebración? ¿A qué se debe? Y ellos tenían que explicarle a qué correspondía, que nosotros también podamos con la misma claridad poder explicarle a otro y decir, ¿por qué usted celebra
la Santa Cena o la Cena del Señor o como le quiera llamar. Porque estamos anunciando la muerte de Cristo, estamos reconociendo que a través de eso, hermanos, nosotros pasamos de muerte a vida. Bueno, esta gente iba de camino a la iglesia, todavía ni siquiera a la sinagoga, digámosle así. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viendo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis oído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió de los panes de la proposición, que no era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿No habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes del templo profanan el día sábado y son sin culpa? Es decir, gente que se suponía que conocía la palabra de Dios, gente que estaba con un problema en el dedo, como tienen la mayoría de los creyentes. Yo no soy muy de hacer chistes, pero un humorista argentino muy famoso, Landricina, un día fue al negocio de mis padres y le pidieron, dice, háganos un chiste. Landricina hizo un chiste que yo creo que para los creyentes tiene mucha relevancia, porque un hombre fue al médico, era el cuento que hacía este humorista, dice: doctor, dice, no, dígame qué tengo, me toco la cabeza y me duele, me toco el pecho y me duele, me toco la rodilla y me duele. Dice: ¿qué tengo, doctor? Dice: el dedo quebrado. ¿Y sabe que en qué se aplica esto, hermano? Es que el creyente parece el hombre del cuento, que puede estar señalando la cabeza, el pecho, la rodilla, la vestimenta, la actitud, cualquier otra cosa de los demás, y no se da cuenta que el problema está en su persona, que la palabra de Dios dice: ¿quién eres tú que juzgas al criado ajeno? Dice: para su Señor está en pie, o para su Señor cae. Y hermano, el Señor nos mandó a anunciar la palabra de Dios, nos mandó a anunciar las buenas noticias, hermano, de que Jesucristo murió en favor de todo aquel que le confiese como Salvador suficiente. ¿Qué quiere decir Salvador suficiente? No fue un Salvador incompleto, que hizo un pedacito de la obra y que nosotros de alguna manera podemos complementar, sino que Él hizo todo a nuestro favor. Y hermano, no es otra cosa más necesaria que creer en el poder de Jesucristo y doblegarnos a su voluntad para poder alcanzar la salvación. Todas las demás cosas, hermano, sí, van a venir por añadidura. Todas las demás cosas las vamos a ir aprendiendo en el camino, hermano. Todo lo que hagamos mal, bueno, vamos a ir tropezando y vamos a ir aprendiendo en base a eso. Pero la salvación, hermano, no tiene nada que ver con hacer las cosas bien, hacer las cosas mal, con equivocarse. Bueno, si uno se equivoca en algo, va a pagar las consecuencias. Si uno no se cuida y se come 12 huevos fritos, va a tener un ataque al hígado. No puede decir: Señor, ¿por qué estoy enfermo? La culpa es de uno. Uno va aprendiendo de las cosas que hace, pero la salvación, hermano, es una cosa totalmente aparte. Y acá, hermano, los fariseos era una denominación, es como si hoy nombrásemos un grupo religioso actual. ¿Ah? Estos religiosos, de camino a la sinagoga, dicen: mirá lo que está haciendo está arrancando espiga. No estaban cosechando, no estaban con una cosechadora en una bolsa metiendo para archivar y meter en grano. Estaban arrancando espigas, ¿por qué? Dice la palabra de Dios: porque tuvieron hambre. Y es más fácil, como le decía, siguiendo la analogía esta del dedo, apuntar con el dedo que invitar a la persona a almorzar. Había alguno de esos, era una costumbre, hermano, que estaba muy arraigada
en los pueblos antiguos, hermanos, vemos el ejemplo de Abraham allí, cuando venía un caminante, enseguida lo recibía, y tantos más como fue Manoa, el padre de Sansón, de la misma manera, hermano, y terminaron recibiendo ángeles, enseña la palabra. Dice, la Escritura nos dice en el Nuevo Testamento, muchos han recibido ángeles sin saberlo, y lo recibieron porque las personas pintan una imagen que no es, y el ángel, hermano, puede ser tan imperceptible como ver una persona común, uno no sabe. Bien le cité ambos dos ejemplos, el de Manoa y el ejemplo de Abraham, y allí en medio del fuego y el holocausto que se ofreció, aquel ángel de Dios subió en medio de la llama, porque no era una persona común, pero él no lo sabía. Y acá vemos, hermano, un pueblo que se decía hijos de Abraham, que conocían la historia de Manoa, pero sin embargo, en vez de estar prontos para invitar al otro a compartir de lo que tenían, estaban con el dedito, mire, está juntando espigas en el día de reposo. Y Jesús le viene a dar ejemplos de que hay situaciones excepcionales que pueden llevar a una persona a hacer algo, como David cuando era perseguido, da acá el ejemplo, y entró y comió, no había otra cosa para comer y comió como si hoy viniera alguien que está hambriento y comiera del pan que está puesto acá, para celebrar de la cena del Señor. Bueno, eso hizo David un día, dice, y no le era lícito, no le era permitido, era un pan que estaba presentado como una ofrenda a Dios en el lugar santo, y sin embargo dice él, y los que con él estaban, para que nadie diga también, bueno, sí, David era una excepción, porque Dios no tiene excepciones, hermano. Dios no tiene excepciones. Y Dios no miró con malos ojos ni la actitud de David, ni la actitud de los que con él estaban, porque sabía en cuál era la situación en que estaba. Y el Señor, hermano, conoce la situación de cada uno. Y por eso le digo, hermano, que Dios nos libre de estar con el dedo acusador. Y esta historia continúa, dice, pasando de allí, versículo 9, vino a la sinagoga de ellos, y allí había uno que tenía la mano seca, y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en día de reposo? Imagínese, hermano, ¿no? Generalmente los que se reúnen en un lugar, ya sea, por ejemplo, en la iglesia en Juan Lacase, en la iglesia acá en Colonia, son más o menos la misma persona. Si usted conoce un hermano que está en una situación de enfermedad o lo que sea, y tiene la visita, como ellos lo entendían, de un maestro, de un sanador, porque todavía para ellos no se había manifestado Jesús como el Cristo, sin embargo tenía una persona que estaba en sus posibilidades, el sanar a uno de los hermanos que habitualmente asistían, en vez de estar unánimes, esperando lo mejor para el hermano, intercediendo, es decir, te pido, como hizo el centurión, te pido que estés operando una sanidad sobre mi siervo. Fíjese que este soldado romano era más misericordioso que los hermanitos fariseos que se reunían en aquella sinagoga de la cual nos da testimonio la palabra. Dice, había uno enfermo y fueron para tentarlo, a preguntarle si se lo podía sanar en día de reposo. Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en el hoyo en el día de reposo, no le eche una mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces le dijo a aquel hombre, extiende la mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirlo. Imagínense, hermano, cómo la mente de las personas se van embotando
se van cerrando, de tal manera, hermano, de que el que no es de Dios no oye la voz de Dios, vea un milagro, pase lo que pase. Yo puedo hacer mención del rico y Lázaro, aquella parábola que da Jesús. Había un hombre rico colmado de bienes y había un hombre pobre que comía las migajas que caían a la mesa. Y si los dos murieron y uno fue a un lugar de reconfort y otro fue a un lugar de tormento. Así que estando en un lugar de tormento vio el seno de Abraham y vio aquel hombre pobre siendo confortado. Dice, permíteme ahora, dice, que pueda volver y pueda anunciarle a mis familiares para que ellos nos vengan a este mismo lugar. Dice, si no le creen a Moisés y a los profetas, dice, tampoco le creerían a un muerto que volviera entre los vivos. Y hermano, y realmente es así, las personas buscan argumentos, si pasara tal cosa y si pasara tal otra. Hermano, el que es de Dios oye la voz y le sigue, y el que no es de Dios siempre está con el dedo. Siempre está mire, está comiendo, está juntando espigas en el día. Mire, sanó a uno. Conocían la palabra de Dios, iban al lugar de reunión y sin embargo, hermano, en la práctica estaban totalmente alejados de él. Y yo quiero saltar un poquito, pero algo que pasa para no hacer muy extenso la predicación, ya que tenemos la cena del Señor, pero quiero compartir una palabra que ocurre acá en este mismo entorno. Trata el título, dentro del capítulo 12, seguimos de Mateo, de la blasfemia del Espíritu Santo, de que Jesús está enseñando que no solamente cada uno es responsable de sus propias acciones, sino que es también responsable de los dichos de su propia boca. Y que el Señor, hermano, en el día del juicio va a tomar en cuenta cada una de las palabras que uno esté diciendo. Cuando uno aprueba algo, cuando dice amén a algo y después no lo hace, su propio amén lo va a estar condenando. Cuando uno opera de una forma diferente de la que asiente con la cabeza o dice que sí o lee en la palabra. Y vamos a saltar al versículo 27. Dice, y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tantos ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Hermano, como le decía, reunidos en la sinagoga, teóricamente esperaban la restauración del reino de Israel, y un reino que es eterno había llegado a ellos. El Rey de Reyes y Señor de Señores había llegado, confirmado a través de su autoridad aún para echar fuera espíritus inmundos, que en muchas oportunidades se manifestaban también como espíritus de enfermedad. Y acá Jesús había sanado a uno, y en vez de dar gloria a Dios, decían, lo echó fuera por el poder del diablo, por el poder de Belcebú. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear la casa. Es decir, ¿cómo se puede ir de contra del propio diablo si uno no tiene el poder? El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama.
¿Qué palabra, hermano, acá importante? ¿Eh? El que no es conmigo es contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. Hay que ver, hermano, ya que como la cena del Señor nos exhorta, dice, analícese, examínese cada uno a sí mismo. Examínese y vea en su vida, es decir, ¿cuál es mi tarea? Si el Señor viniera hoy e hiciera, porque cuando Él venga dice, separará las ovejas de los cabritos, ¿sí? Y si el Señor viene hoy y separa a los que juntan de los que desparraman, ¿en qué grupo nos mete a nosotros? Porque estas palabras se las dijo a religiosos sentados en banco como estamos nosotros acá. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, les está hablando de lo que ellos estaban diciendo. Vos estás echando fuera demonios, vos y tus discípulos están mal porque están juntando espigas en el día de reposo. Vos estás mal porque estás sanando en un día de reposo. Jesús dice, aún lo que abren contra mí, yo estoy dispuesto a perdonarlo. Le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Es decir, ¿de qué está hablando? Jesús está hablando de su propia persona. De la misma manera que también aplica para nosotros, pero Jesús, ¿qué era lo que había hecho? Sanidades, al hombre de la mano seca, echar fuera uno que estaba endemoniado. Dice, bueno, el fruto es bueno, entonces el árbol es bueno. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas, y el hombre malo saca malas cosas. Es decir, cuando está hablando del corazón, cuando la saca, ¿para dónde la saca? Para acá. La está sacando. Lo que uno tiene en el corazón, hermano, es lo que está hablando. Si uno habla basura, hermano, en el corazón, solo tiene oscuridad y tiene basura. Y si uno está hablando bendición y de su boca lo único que sale es alabanza, bienaventurado sea. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Pero los dos versos que siguen son los más importantes que yo quería transmitir en esta mañana. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, ociosa es ¿qué es una persona ociosa? Alguien que está aburrido, que no tiene nada que hacer. ¿Está? Por eso lo primero que nosotros sabemos, hermano, que el aburrimiento y estar desocupado no es algo bueno. Hay que estar ocupado, dice la palabra, y no me refiero solamente a juntar bienes o a amontonar. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, dice la palabra. Pero eso es estar ocupado y no estar ocioso. Dice, mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres o las mujeres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras será justificado y por tus palabras será condenado. ¿Entiende esto, hermano? Por nuestras palabras vamos a ser condenados, por nuestras palabras vamos a ser justificados. Si nosotros estamos hablando, cuidadito con lo que estamos diciendo, hermano, porque en el día del juicio se nos va a pedir cuenta. El Señor es muy hábil. Le termino con la historia del profeta Natán. Un día fue y se presentó ante el rey David. El rey David, dentro de sus funciones como rey, tenía la responsabilidad de administrar justicia. Dice, había un hombre rico que tenía un montón de ovejas y había otro hombre pobre que tenía una oveja sola, y como era la única que tenía, dormía con la oveja, la bañaba, etcétera, etcétera. Y un día
cayó una visita, un caminante, y el hombre rico dice, en vez de ir y sacrificar una de las cantidad de ovejas que tenía, fue y le mató la única oveja que tenía el hombre pobre. Y David se enojó, dice, este hombre se merece la muerte, no sé qué. Y Natán le dice, ese hombre eres tú. No estaba juzgando porque David había mandado matar, lo hizo poner en una línea de mucho riesgo, dice, cuando la batalla arrecie, déjenlo solo, que se llamaba Urías Eteo, ¿no? Y así murió. No lo mató directamente, pero hizo todas las cosas para que ese hombre no volviera del campo de batalla. Y creyó que había salido librado. Pero Dios, hermano, ve todas las cosas y vino a pedirle cuenta de lo que había hecho. A veces, hermano, es más fácil mirar y hablar y no hacer las cosas. Y por eso la palabra de Dios dice, toda palabra ociosa que el hombre diga o la mujer diga, dará cuenta de ella en el día del juicio. Porque por la palabra que dice va a ser juzgado o por la palabra que dice va a ser justificado. Amén. Vamos entonces a pasar a la celebración de la Cena del Señor en esta mañana.